estudiantes, muy bienvenidos. Ya estamos dando inicio al último módulo de este curso de precálculo, el cual estamos denominando sucesiones y sumas. Este módulo es un caso particular de lo que uno llama también funciones. Recuerden que el centro de precálculo está en la lógica de funciones, y una función es simplemente una aplicación que va de un conjunto que llamamos dominio, y en nuestro caso, el dominio es un subconjunto de los reales, y esto va a caer a un número real. En otras palabras, toma un X en el conjunto A y lo transforma en el número real f de X. Una sucesión no es otra cosa que una función donde la variable es un número natural, es decir, este n que tengo aquí pertenece a los naturales. Y el elemento que nos da es lo que uno usualmente denota como A sub n, que es el término general de la sucesión. Entonces, en la práctica, una sucesión es un caso particular de función donde el dominio A son los números naturales. ¿Ya? Así que nada extraño. Nosotros en esta clase nos vamos a centrar en dos tipos de sucesiones, que uno las conoce como la progresión aritmética y por otro lado la progresión geométrica. Vamos a ver su definición, su formulación y finalmente cómo se suman estos. Recuerden que estamos viendo simplemente un resumen de aquellos contenidos que ustedes ya deben haber repasado en los videos. En caso que no los hayan repasado y que lo vayan a dejar para más tarde, de todas maneras vamos a tener una visión más o menos general de qué trata cada una de estas cosas. Bien, les voy a pedir que me regalen ahí un segundito. Voy a poner aquí la clase correspondiente y comenzamos con la sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Vamos a partir acá en la diapositiva. Es simplemente una sucesión que su definición me dice que la diferencia entre dos términos consecutivos, an menos an menos 1, es igual a un número fijo d. Este número fijo d recibe un nombre que es diferencia común. Y el nombre lo recibe porque en la práctica siempre la diferencia es constante entre dos términos consecutivos, por lo tanto es común, es la diferencia común siempre entre dos términos consecutivos. Ahora, esta definición a mí no me gusta tanto, prefiero hacer lo siguiente, tomar el término an-1 y pasarlo al otro lado sumando para entender que la sucesión aritmética es aquella que para tener el término siguiente a sub n, lo que tengo que hacer es al anterior, an-1, sumarle d. Otra manera equivalente en este sentido de entender una sucesión aritmética es aquella que para llegar al término siguiente le sumo d a la anterior, donde este d es simplemente la diferencia común. A partir de esta formulación, que la vamos a enmarcar aquí, uno podría decir, mira, el primer término, a sub 1, le vamos a dar el nombre mágico de a. Por lo tanto, el segundo término, que lo vamos a escribir un poquito más a la izquierda, ¿qué es? Es el término anterior más d. Entonces tiene que ser a1 más d. Pero acabamos de decir que a1 vale a. Por lo tanto, esto es a más d. Si hacemos el siguiente paso, a3, seguimos la lógica. Es el anterior más d. Pero el anterior, que corresponde a sub 2, es simplemente a más d. Por lo tanto, este a2 de aquí es a más d, que al sumarle este d de aquí, me va a quedar a más 2d. Hagamos un paso más, a sub 4, y uno dice,
es el anterior más D. Pero el anterior, que corresponde a A sub 3, es A más 2D, y al sumarle este D de aquí, simplemente quedó A más 3D. Si uno empieza a mirar esta estructura, uno puede darse cuenta que cada término de la sucesión aritmética siempre tiene al A como elemento común, es decir, el primer término siempre aparece. Pero además aparece el D simplemente multiplicado por el antecesor del subíndice. Más aún, aquí lo que tengo es 0 por D. Después tengo 1 por D, 2 por D, 3 por D, etc. Por lo tanto, el término general A sub n va a tener que ser el primer término de la sucesión más el antecesor del n menos 1 por D, de donde justamente tenemos la formulita para la sucesión aritmética. Si uno trabaja un poquito más, ese trabajo yo no lo quiero hacer, si quieren revisarlo lo pueden hacer con los videos, uno puede sumar los primeros n términos de la sucesión, es decir, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n. Y acá uno va a tener una formulita que nos dice lo siguiente, miren qué fácil es. La suma de los primeros n términos es el primero más el último dividido en 2. Y a esta cantidad la multiplicamos por n. Es decir, el promedio entre el primer término y el último término se multiplica por la cantidad de términos que estoy sumando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejercicios para poder aplicar este contenido y que quede más claro. Así que aquí importante, si van teniendo dudas, simplemente prendan el micrófono y pregunten. Vamos con el primero. Miren, nos dicen que A sub n es una sucesión aritmética, la cual satisface lo siguiente. Primero, su segundo término vale menos 2 y el noveno término vale 19. ¿Qué nos piden? Determinar una fórmula para esta sucesión. Entonces, lo primero que debiéramos hacer es decir, a ver, ¿qué me enseñó el profe? La fórmula para esta sucesión siempre es la misma. Es AN igual al primer término más n menos 1 veces la diferencia común. Entonces, para obtener esta fórmula, yo debería tratar de responder ¿cuánto vale el A? Es una pregunta. Y la segunda es ¿cuánto vale el D? También lo tengo que encontrar. Y cuando encuentre estas dos cantidades, voy a poder tener la fórmula que me están pidiendo. Para poder determinar estos dos valores, vamos a utilizar estas pequeñas ayuditas que me están dando en el enunciado. Es decir, la primera pista que me están dando es que el segundo término, fíjense, segundo término A sub 2, tiene que valer menos 2. Y por otro lado, el noveno término, es decir, A sub 9, tiene que valer 19. Acá tengo las dos pistas que me están dando en el enunciado del ejercicio. Ahora, yo tengo aquí la fórmula general de una sucesión aritmética. Entonces, cuando yo aquí tengo un índice 2, este índice 2 lo voy a tener que reemplazar aquí por 2 y aquí por 2. Entonces, vamos esto con atención. El A sub 2 lo voy a escribir una vez y después lo voy a borrar. El A sub 2 es cada vez que tengo n en esta fórmula de acá arriba, tengo que reemplazar el 2. Entonces esto va a ser el A más 2 menos 1
por D. ¿Ya? Esto vale A sub 2. Ahora, escribamos cuánto vale A sub 9. Lo mismo, este índice antes era N y lo voy a reemplazar por 9. Entonces, aquí voy a tener que poner un 9 y acá voy a tener que poner un 9. Entonces, ¿qué me va a quedar? A más 9 menos 1 multiplicado por D. Pero no olvidar que el A sub 2 vale menos 2 y el A sub 9 vale 19. Entonces, acá nos va a crear un sistema lineal de ecuaciones. Veamos cuál es este sistema. Es A, este paréntesis va a dar un 1, por lo tanto quedó simplemente más D igual a menos 2, y en la segunda ecuación me vuelve a quedar el A más 8D igual a 19. Entonces, para encontrar estas incógnitas A y D que me van a permitir definir la fórmula general, simplemente tengo que resolver este sistema lineal de ecuaciones para el cual ustedes ya son expertos. Entonces, vamos a resolverlo en la siguiente página. Esto era A más D igual a menos 2 y A más 8D igual a 19. Entonces, como podemos notar que allí aparece el A y acá también aparece el mismo A, basta con que la primera ecuación pase restando a la segunda. De esta manera vamos a eliminar el A y va a quedar que el 8D le voy a quitar un D y va a quedar 7. Y por otro lado, al 19 le voy a quitar menos 2. Lo escribo. 19 menos 2 en la práctica da 21. Borramos eso de ahí. Ahora despejamos el D, cuyo resultado es simplemente 3. De acá podemos reemplazar el D, lo voy a escribir aquí, en la primera ecuación. Puedo hacerlo en cualquiera de las dos, recuerden, pero lo voy a hacer en el primero porque es más facilito. Me va a quedar que el A más este D tiene que valer menos 2. Y por tanto, el A va a dar menos 5. Gracias a esto, simplemente ahora reemplazamos en la formulita. Recalculemos, miren, aquí teníamos la fórmula general para la sucesión aritmética. Entonces, en nuestro lugar va a quedar el A sub n tiene que ser el primer término menos 5 más n menos 1 por el d. Y con esto terminamos nuestro primer problema. Estimadas estudiantes, estimados estudiantes, ¿dudas o consultas respecto a este ejercicio? No, profe. Todo bien entonces. Qué bueno, Lucas, también, me alegro. Entonces, vamos con el siguiente, que se ve un poquito más feo porque me dicen que tengo que calcular una suma y aquí quiero que tengan cuidado porque esto me ha tocado verlo en ocasiones. A ver, quiero que se pongan en mi situación e imagínense que un alumno se confunde y yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuántos términos se están sumando en esa suma? ¿Cuál creen que sería la respuesta incorrecta? Un número como tal. Pero ¿cuántos términos se están sumando? Míralos ahí. Fíjate, ahí está el primero, acá está el segundo, acá está el tercero y acá está el cuarto. En muchas ocasiones nos ha tocado ver que un alumno que ve 4 términos sumándose
Piensen que en la práctica se están sumando solamente 4, pero estos puntos suspensivos está diciendo que hay muchos más. ¿Y cuántos? Es justamente lo que vamos a determinar. ¿Por qué es importante esto? Porque en la práctica, voy a escribirlo acá en mi pizarra, -9 más -2 más 5 más puntos suspensivos 124 tendría que ser n multiplicado el primer término más el último partido por 2. Entonces, para poder determinar esta suma, sabiendo que son términos de una progresión o sucesión aritmética, tengo que conocer el primer término, que en nuestro caso es 9 negativo. El último término, que es 124. Y el n, que es la cantidad de términos que se están sumando. Bien, entonces, toda la incógnita que tengo aquí es simplemente determinar el n. Pero voy a enmarcar lo siguiente. El 124 justamente está en función del término general. En otras palabras, el a sub n, ustedes ya saben que es el primer término, más n menos 1 por d. Y esto tiene que dar 124. Fíjense que lo que acabo de escribir es una ecuación que en la práctica tiene 3 incógnitas, el a, el d y el n, igualada al último término. ¿Quién me puede decir cuánto vale el a? En el chat o prendiendo el micrófono. -9. Brillante, maestro. ¿Quién se atreve a decirme cuánto vale el D? A ver si lo pueden pillar. ¿O cómo lo pillaríamos? Como 124 dividido en -9. No. ¿Quién se acuerda? A ver, yo los voy a ayudar aquí. Voy a enmarcar esto. Miren lo que estoy enmarcando. ¿Cómo se calcula el D? Es la diferencia entre dos términos consecutivos. En la suma que tengo ahí, ¿puedo determinar dos términos consecutivos? Y a partir de eso, concluir cuánto vale el D. Con el -9 y el -2, ¿no? Brillante. Fíjense, como yo lo escribí aquí, acá tengo el primer término y acá tengo el segundo término. Por lo tanto, tengo que sumar D para llegar de aquí a acá. Pregunta, ¿cuánto tengo que sumarle a -9 para llegar a -2? Pregunta para ustedes. 7. Excelente. Más aún, para llegar de -2 a 5, tengo que seguir sumando la misma cantidad, que es 7. Por lo tanto, yo ya conozco, fíjense, en esto que enmarqué en moradito, conozco el A, conozco el D, y de acá voy a tener una ecuación lineal de las más básicas para determinar cuánto vale el N. Entonces, escribamos eso. Quedó -9 más N menos 1 por el D, que era 7, y esto tiene que valer 124. Veamos, para poder despejar esto, este -9 que está restando lo paso sumando y quedó n menos 1 multiplicado por 7 y acá da 133. El 133 lo puedo dividir de manera perfecta en 7, perdón, no sé por qué estoy pensando una cosa y escribo otra. Y acá esto va a dar 19.
Y de ahí puedo concluir que el n simplemente vale 20. Por lo tanto, la suma que me están pidiendo va a ser igual a 20, que es el n, multiplicado por el primer término, más el último, y todo esto dividido en 2. Ya, esa sumita la podemos hacer súper fácil. Fíjense que acá adentro me va a dar 115. Como esto tiene que estar dividido en 2 y acá multiplicado por 20, puedo hacer acá un chas, esto quedó un 10, de donde simplemente me quedó 1150 como resultado final. Estimadas y estimados jóvenes, dudas o consultas respecto a este problemita. Fíjense que hemos hecho ya cosas más o menos poderosas, pero me interesa que a ustedes les quede muy claro. Así que tienen ahí un par de segunditos por si quieren preguntarme algo, si no, seguimos avanzando. Muy bien, entonces vamos ahora a estos problemitas que siempre causan un poquito de dolor de cabeza el día de la prueba o del examen, que son estos problemas para modelar. Entonces, imagínense lo siguiente. Vamos a avanzar por aquí y dice que un alumno en el curso de precálculo decide preparar o comenzar a preparar su examen estudiando cada día media hora más que el día anterior. Entonces, parto el primer día estudiando una cierta cantidad, al día siguiente 30 minutos más, al día siguiente 30 minutos más que el anterior y así sucesivamente. Te dicen que el primer día estudió 15 minutos y el total de tiempo que dedicó entre todos los días fue 16 horas. Pregunta, ¿cuántos días estudió para el examen? Entonces, piensen lo siguiente. Como esto es a cada día sumarle media hora, entonces estamos hablando de una sucesión aritmética, porque una sucesión aritmética es aquella que para llegar al término siguiente siempre le sumo la misma cantidad a la anterior. Entonces, la diferencia común vale 30, entendiendo que 30 corresponde a 30 minutos. Por otro lado, el primer día simplemente estudió 15 minutos. Por lo tanto, la sucesión que caracteriza el tiempo estudiado en el día n va a ser los 15 más n menos 1 multiplicado por 30. Ya escribamos aquí. Esto corresponde al tiempo que dedica a estudio el día n. Además, me dice que todo lo que estudia corresponde a 16 horas. ¿Quién me dice a qué corresponde en términos matemáticos estas 16 horas? Al último término, al producto de los términos, a la resta de los términos, a la suma. ¿A qué cosa? A N, ¿A solamente a n? no sé, creo. Ya, fíjate que esto corresponde a lo que estudió el último día, y acá te dice que el tiempo total dedicado. ¿Verdad? Entonces tiene que ser lo que estudió el primer día. La suma. La suma, ¿cierto? Es lo que estudió el primer día, más lo que estudió el segundo día, y así sucesivamente. Por lo tanto, como ya si las pruebas debiéramos hacerlas en grupo, estoy seguro que nos sacaríamos todos un 7. Y ahí tendríamos justamente las 16 horas. Ahora, cuidado, porque los algo están en minutos.
y esto está en horas, por lo tanto esta igualdad está equivocada. Tengo que pasar las horas a minutos y ahora sí tengo la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, esta sumita me tiene que dar 16 por 60. Y 16 por 60, simplemente se los escribo por acá, va a ser 960 minutos. Por otro lado, esta suma, nosotros ya tenemos una fórmula. Va a ser el n por el a sub 1 más el a sub n y todo esto partido en 2. Volvamos a la pregunta. ¿Cuántos días estudió para el examen? De todas las variables que aparecen aquí, el a, el d y el n, ¿por cuál me están preguntando en esta preguntita de acá? AN. El AN es el tiempo que estudió el último día. Entonces me están preguntando solamente por el N. Por el N. Excelente. El N es el último día que es equivalente a la cantidad de días. Estudiados. Ya vamos entendiendo súper bien, me alegro. Entonces, vamos a la próxima paginita y vamos a tener lo siguiente. N multiplicado por A1 más AN partido en 2 tiene que ser igual a 960 y nosotros ya sabemos cuánto vale AN. Como formulita va a ser 15 más n menos 1 multiplicado por 30. Entonces vamos a reemplazar esto en la ecuación de acá arriba y vamos a tener una ecuación para la variable n, que justamente es lo que queremos determinar. Entonces tendremos n, paréntesis, el a sub 1 es 15, el a sub n es 15 más n menos 1 por 30. Todo esto lo dividimos en 2 y me tiene que dar 960. Observen que en el paréntesis, voy a expandir esto, esto en la práctica es 30n menos 30. Y este menos 30 de aquí, que lo voy a marcar con amarillo, se va a ir con este 15 más 15. Por lo tanto, dentro del paréntesis, en la práctica quedó 30n, el cual además se va a dividir con este 2. Entonces, con color verde, ese 2 de ahí va a matar al 30 y lo va a transformar en un 15. Por lo tanto, al lado izquierdo, espero que no se hayan perdido, quedó simplemente 15 n al cuadrado. Y esto tiene que dar 960. De aquí, el n al cuadrado va a tener que ser 960 dividido en 15, lo cual da 64. Y por tanto, el n puede ser más menos 60, no, ¿cómo que 64? Más menos 8. Pregunta para ustedes, ¿me quedo con el n positivo o con el n negativo? Positivo. Brillante, Sí, porque estamos... porque es un día. Exacto. Entonces, Profe, el n vale 8. Estimado, por favor, cuéntame. una pregunta. ¿Por qué el n está elevado a 2? Ahí me perdí. Fíjate que estamos de acuerdo en que dentro del paréntesis quedó 15n ¿Sí? y se multiplica con el n. Ah, con el de afuera. Ya, perfecto. No, si se está molestando. Así que, menos mal que lo vimos, porque si se nos hubiese escapado, imagínate, hubiera dado n igual a 64. Gracias, Sí. un buen distractor para la prueba. Vale. De nada. Bien.
Entonces, hasta aquí, más dudas, consultas. Profe, creo que me perdí en la parte roja. ¿Tú dices acá? Sí. Ya, mira, borremos. Borramos por ahí. Ponemos esto y repito, fíjate, voy a poner primero la sub 1. El A sub 1 es 15. Más, ahora tengo que poner el A sub n. Y el A sub n es todo esto de aquí. Entonces esto quedó 15 más n menos 1 por 30. Y todo esto tengo que dividirlo en 2. Como ya te había comentado, cuando hago el cálculo de este producto, queda 30n menos 30. Pero además, este 15 más 15 va a dar 30. Entonces la práctica en el paréntesis es este 30 más 30n menos 30. Y este 30 de aquí con ese 30 de acá Ya. se fueron. ¿Y ahí se entendió? Sí, perfecto. Muchas gracias. No hay problema. Bien, quedémonos un par de segunditos más aquí por si quieren terminar de copiar algo, por si tienen más dudas, y comenzamos a ver la última partecita donde veremos ahora la sucesión geométrica, que en la práctica es repetir lo mismo, pero con una nueva definición. Bien, estimadas y estimados jóvenes. Entonces, pasemos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una sucesión aritmética y geométrica? Recordemos que en la aritmética uno tiene que la diferencia entre dos términos consecutivos va a ser constante y esta constante se llama diferencia común. Esto es sucesión o progresión aritmética, lo que ustedes conocen como PA. Una sucesión geométrica, no sé por qué aquí puse aritmética, me tengo que excusar, fíjense, esto era geométrica. En una sucesión geométrica o progresión geométrica, el cociente entre dos términos consecutivos es el que va a permanecer constante. Y esto es PG, progresión geométrica. A mí tampoco me gusta mucho esta versión, entonces prefiero tomar el término que está en el denominador y pasarlo multiplicando, de manera tal de que el término siguiente es simplemente el anterior multiplicado por R. En otras palabras, para pasar al término siguiente, el anterior lo multiplico siempre por la misma razón, donde este R se llama razón común. Al igual que en la aritmética, uno podría decir, supongamos que el primer término lo llamo A, igual que en la aritmética. Entonces, el segundo es el anterior multiplicado por R, que en nuestro caso va a ser A por R. Ahora podríamos preguntarlos por el tercero. El tercero será el anterior por R. Pero el anterior, que es A sub 2, lo voy a enmarcar aquí para que quede muy, muy claro. El A sub 2 es simplemente A por R. Y si A por R lo multiplico por un R más, va a quedar A multiplicado por R al cuadrado. Hagamos el último. A sub 4 va a ser el anterior multiplicado por R. Este lo voy a hacer con morado. El anterior corresponde a A por R al cuadrado. Y si esto además lo multiplicamos por R, va a quedar simplemente A por R al cubo. Y hay una similitud súper fuerte con el tema de la aritmética. Acá nuevamente, pero ahora no multiplicando, sino como exponente, aparece el antecesor
del índice respectivo. Mírenlo. Aquí tengo el exponente que corresponde al antecesor del índice respectivo. Por lo tanto, el término a sub n es simplemente el primer término de la sucesión multiplicado por la razón común, pero elevado al antecesor de este término general, ¿ya? De ese índice que aparece ahí. Esto nos entrega la fórmula, y a partir de la fórmula, y con un poco de trabajo que si quieren pueden revisar en los videos, uno puede obtener una fórmula para la suma de una sucesión geométrica o progresión geométrica. ¿Cómo es esta suma? La suma de los primeros n términos es 1 menos r a la n partido o dividido en 1 menos r, y todo esto multiplicado por a, donde a es el primer término de la sucesión. Esto que aparece aquí, quiero escribirlo porque lo vamos a utilizar más adelante. 1 menos r a la n partido en 1 menos r corresponde a la suma geométrica, que aparece muchas veces en matemáticas, así que se los comento porque en ocasiones, si toman cursos más avanzados, uno nunca sabe si le toca, puede que les aparezca, especialmente en los cursos de cálculo. Entonces, hagamos algún ejercicio. Vamos a partir con uno del mismo estilo de te doy dos términos de la sucesión y luego calculemos la fórmula o suma de la fórmula. Así que este tipo de ejercicio es bastante estándar. Lo primero que me dicen es que a sub n es una sucesión geométrica. Por lo tanto, lo primero que uno debe pensar es escribir la fórmula. A por r a la n menos 1, donde el a y el r no los conozco en principio. Luego me dicen que el cociente entre a9 y a5 vale 81. Y además que el a sub 2 es igual a menos 6. Con esto me piden calcular la suma de los primeros 10 términos. Para eso me gustaría tener la fórmula real para poder escribir los términos y luego aplicar la fórmula de la suma. Reemplacemos en A9, A5 y A2 la fórmula respectiva que tengo acá arriba. Observen lo siguiente. El A9 es cuando el n que tengo aquí lo reemplazo por 9. Entonces, A9 va a ser el A multiplicado por R, y acá yo debería escribir, pero lo voy a hacer en rápido, 9 menos 1. Pero ese 9 menos 1 en realidad es un 8. El A5 va a ser el A por R a la 5 menos 1, 4. Y luego el A2 va a ser el A simplemente multiplicado por R. Ahora, estos tres términos los vamos a reemplazar en este sistema de aquí. Voy a avanzar. Entonces, el A9 era A por R a la 8. Esto estaba dividido en el A5. El A5 es A por R a la 4. Y esto tenía que dar 81. Ya simplemente si tienen dudas, lo estoy mirando de aquí abajo, miren. Aquí en la diapositiva. Y además, el A2, que es A por R, tiene que valer menos 6. Entonces, aquí viene una pequeña complicación, pero no quiero que se asusten, porque tenemos que resolver un sistema de dos incógnitas, pero que no es lineal. Más aún, aquí aparecen productos y acá aparecen potencias.
pero les voy a enseñar que esto se hace en realidad muy, muy fácil. Claramente, acá puedo eliminar los AES, y este R a la 4 se va a simplificar con el R a la 8, quedando simplemente un R a la 4. Por lo tanto, R a la 4 tiene que valer 81. Y por otro lado, el A por el R tiene que valer menos 6. Bien. ¿Quién me dice cuánto tiene que valer, mírenlo aquí, el R de la primera ecuación? Miremos solo la primera ecuación. ¿Cuáles son las posibilidades para el R? Si no lo saben, me dicen cri cri y lo comienzo a resolver yo. 3. Ya, una opción es 3, ¿cierto? Pero podría ser 3 ¿Menos 3? o menos 3. Ya, aquí fíjense que tengo en la práctica un polinomio de grado 4. Es como si tuviera x a la cuarta igual a 81. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Para que lo miren con atención. Queda r a la cuarta menos 81 igual a 0, para que tengamos cuidado con esto. Acá yo puedo factorizar, y esto queda r cuadrado menos 9 y r cuadrado más 9 igual a 0. Fíjense que esta ecuación no tiene solución real. Por lo tanto, la única que va a tener es r cuadrado menos 9 igual a 0. Por lo tanto, el r puede ser igual a más menos 3. Aquí, en esta partecita, si alguien tiene dudas, aprovecha de hacerla ahora. Porque en la práctica me dicen que tengo dos opciones para el r. Uno que es más 3 y el otro que es menos 3. Bien, entonces voy a borrar aquí. Y de la primera ecuación, aplicando lo que aprendimos en polinomios, logramos darnos cuenta que en la práctica el R puede ser igual a más menos 3. Pero fíjense que en el enunciado del ejercicio me están diciendo que el primer término, es decir, el A, que es igual a la 1, tiene que ser positivo. Entonces, lo escribo aquí. Si el A es positivo, el R tiene que ser positivo o negativo para que el producto me dé menos 6. Negativo. Negativo. ¿Se dan cuenta que si hubiesen dicho que el R vale más 3, esto no hubiese funcionado? Está hecho para que se den cuenta de que algo raro ocurrió. Entonces, si el A es positivo y el producto entre estos dos da menos 6, entonces el R vale menos 3 y por tanto el A vale 2. Ya tenemos el A, tenemos el R, podemos determinar la fórmula de nuestra sucesión. Entonces, el AN va a ser 2 multiplicado por menos 3 a la N. Ahí ya tenemos nuestra sucesión. Y nos piden calcular la suma de los 10 primeros términos. Entonces, esto va a ser A1 más A2, no voy a escribirlo explícitamente, hasta A10, y esto, si aplico la formulita que tengo aquí, se las voy a enmarcar con verde. Tendría que ser el primer término, A, multiplicado por 1 menos R, y aquí el N vale 10, y todo esto partido en 1 menos R. Ahora vamos reemplazando por partes. El A vale 2. Luego tengo 1 menos
Y acá, cada vez que tengo que reemplazar un número negativo, nunca olviden ponerlo entre paréntesis. Pongo menos 3 a la 10 y luego 1 menos menos 3. ¿Ya? Y yo creo que con eso más que suficiente. Claramente, abajo, aquí mantengo este 2, queda 1. Como está elevado a la 10, ese va a matar el signo menos. Esto va a quedar 3 a la 10. Y abajo simplemente va a quedar un 4, el cual se puede simplificar con el de allá, y esto va a quedar 1 menos 3 a la 10 dividido en 2. Y con eso ya tenemos una buena expresión. No es necesario calcular cuánto vale el 3 a la 10, basta con haber simplificado y que quede más o menos decente, porque si van a gastarse toda la prueba en calcular 3 a la 10, la verdad es que está mal planteado el problema. Estimadas y estimados jóvenes, ¿dudas, consultas con esto? Arriba, cuando escribió la fórmula, en el 2 por menos 3 elevado a n, ¿no había que poner el menos 1? Ah, ya, eso. Muchas gracias. Eso. Te pasaste, maestro. Bien, tiene toda la razón. Yo ya no me saqué un 7 en la pregunta, pero sí, era n-1. Aquí pueden mirarlo en la diapositiva. Yo me equivoqué. Pero el resto del cálculo está bien porque simplemente ocupé el A y el R. Pero muchas gracias, maestro, porque así no queda con errores. Se pasó. Bien, vamos entonces con esto, nuestro último problemita. Este se ve con texto largo, con unos monstruos ahí de dibujos, pero no es tan complicado. Ya, esto simplemente para que sepan, lo creó un matemático famoso. Esto tiene que ver con fractales. Se llama alfombra de Sierpinski y en la práctica es repetir un patrón infinitas veces. Démosle una lectura, pero principalmente con los dibujitos. Primero, vamos a tener un triángulo negro, ¿ya? Cuyo lado del triángulo equilátero es 1. ¿Ya? Entonces todos los lados miden 1. Luego, en el punto medio de cada uno de los lados, se unen para formar un nuevo triángulo, que en la práctica este va a ser blanquito, ¿ya? Entonces pueden darse cuenta que ya en la etapa 2 voy a tener 3 triángulos negritos y uno blanquito, de manera tal de que el triángulo del centro se produce uniendo los puntos medios de los lados respectivos del triángulo más grande. Este proceso se repite en la siguiente etapa en cada uno de los triángulos negritos. Se unen los puntos medios, se colorea de blanco, y este proceso se sigue repitiendo al infinito. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular la suma de los perímetros de los triángulos blancos en la etapa 100. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de determinar qué patrón se está produciendo en este proceso de aquí. Entonces, yo voy a borrar los dibujitos que aparecen ahí y vamos a tratar de determinar los perímetros en cada una de las etapas. Nos vamos a dar cuenta que en la práctica estamos sumando. Fíjense que aquí tengo el perímetro de este. Entonces aquí tengo el primer perímetro. Después, al mismo perímetro 1, tengo que sumarle el perímetro de estos de acá. Que eso me va a dar un perímetro 1 más un perímetro 2. En la cuarta etapa, me queda el mismo perímetro 1 más el perímetro 2, que son estos que están apareciendo aquí, que los tenía de antes, y a estos voy a tener que sumarles, los voy a pintar con azul, esos perímetros de ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar
cuánto vale el perímetro 1, después cuánto vale el perímetro 2, después cuánto vale el perímetro 3, y en la práctica lo que voy a tener que hacer es calcular la suma de todos estos perímetros. Entonces voy a reiniciar eso. Y miremos lo siguiente. En la etapa 1 simplemente tengo el triangulito negro, cuyos lados miden 1. ¿Quién se atreve a decirme cuánto mide el lado del triangulito blanco en la segunda etapa? ¿Cuánto mide el lado? Un medio. Un medio, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí va a ser un medio para cada uno de ellos. Por lo tanto, va a ser un medio multiplicado por 3. Ese es el perímetro de este triangulito de aquí. ¿Ya? Lo vamos a pintar de azul para que sepamos cuál es el triangulito al cual estamos calculando el perímetro. ¿Quién se atreve a decirme cuánto mide el lado, pero ahora del triangulito chiquitito? Ese que estoy pintando ahí. Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Entonces, ese lado de ahí va a medir un cuarto, que es la mitad de la mitad. Por lo tanto, es un medio al cuadrado. Ya para que podamos ir reconociendo la progresión. Entonces, aquí voy a tener un medio al cuadrado, lo voy a poner aquí todo esto. Para encontrar el perímetro de este triangulito, tengo que multiplicarlo por 3. Pero ahora yo les pregunto, ¿a cuántos triángulos tengo que calcularle el perímetro? De estos triangulitos chiquititos. A tres. Por lo tanto, aquí quedó 3 al cuadrado. ¿Ven cómo va quedando? Fíjense, 3 por un medio. Después, 3 al cuadrado por un medio al cuadrado. A ver, ¿quién se atreve sin pensar en nada de los triangulitos más chiquititos? Eso es que voy a pintar de morado. ¿Cuánto creen que vale el perímetro de todos los triangulitos morados? Solo al ojo. ¿3 a la cuánto? ¿A la 9? No. Casi, casi. A la 3. A la 3, ¿cierto? Por un medio al cubo. Veamos si esto es cierto. Voy a borrar acá. Y me voy a preguntar, ¿cuánto mide ese ladito de ahí? Es la mitad del anterior. Si el anterior era un medio al cuadrado, la mitad va a tener que ser un medio al cubo. ¿Ya? Eso es lo que mide uno de los lados. ¿Ya? Esto, para obtener ahora el perímetro asociado, tendría que multiplicarlo por 3. Y ahora tengo que preguntarme, ¿cuántos triángulos son? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en la práctica me dio justamente lo de acá. Por lo tanto, en el primer paso, es decir, en la etapa 2, lo que tengo es un perímetro de 3 por un medio. Y esto corresponde al triangulito blanco grande. A este triangulito grande le voy a agregar ahora 3 chiquititos, cuyo perímetro es esto de aquí. Luego le voy a agregar más chiquititos y el perímetro es el de acá. Y así sucesivamente. Entonces, en la práctica, lo que voy a hacer es sumar el perímetro del primer triangulito grande. A este le voy a sumar el que viene de los chiquititos, 3 medios al cuadrado.
Luego, de los más chiquititos, 3 medios al cubo, y así sucesivamente hasta 3 medios elevado a algún n que corresponde a la etapa 100. A ver si los pillo o no. ¿Cuánto vale el n? Si son 100 etapas. Vayan viendo cómo funciona. Fíjense. En la etapa 2 apareció elevado a la 1. En la etapa 3 apareció elevado a 2. En la etapa 4 apareció elevado a 3 y como bien dice Estefanía, en la etapa 100 va a tener que ser 99. Por lo tanto, lo que en la práctica tengo que sumar es, lo escribo acá ahora en mi pizarra, 3 medios elevado a la 1 más 3 medios elevado a la 2 hasta 3 medios elevado a la 99. Bien, tengo que preguntarme ahora si tengo una fórmula para eso. Me voy a devolver un poquito y observen lo siguiente. Esta suma de acá, fíjense que corresponde justamente a R. Perdón, corresponde, me equivoqué, a la más A por R más A por R al cuadrado más A por R a la n menos 1. Si se dan cuenta, en esta suma, yo la voy a escribir en este lugarcito en mi pizarra, la suma que yo conozco es A más A por R más A por R al cuadrado más A por R a la n menos 1, y a esta suma es a la que yo le conozco la fórmula. Es A por 1 menos R a la n menos 1 partido en 1 menos R. Y el problema es que esta fórmula de aquí no es igual a la de acá, porque le falta algo. ¿Quién se atreve a decirme qué es lo que le está faltando o qué le sobra? Los puedo ayudar de otra manera. Fíjense que este 3 medios es el R. Entonces, en la práctica, lo que tengo aquí es R más R al cuadrado hasta R a la 99. Pregunta, ¿esas dos sumas son iguales o son diferentes? Diferentes. Son diferentes, ¿cierto? No está Entonces, la A. le falta el A. Si le falta el A, entonces, ¿quién podemos decir que es el A? ¿Uno? Un medio. 1. ¿Les parece que el A, para que no aparezca en la práctica, es un 1? Entonces, el A ya vale 1. Pero aún así, si vale 1, voy a borrar esta partecita. Esto es un 1, un 1, un 1, un 1. De todas maneras, aquí me falta un 1. Fíjense, esta suma, que es 1 más R cuadrado hasta R a la n menos 1, da esto de acá. Pero la suma que yo tengo aquí es otra. Aquí me falta un 1. Y si me falta un 1, ¿qué puedo hacer? Sumárselo. Restarlo. Sumárselo Ah, eso, y sumarlo. restárselo, brillante. Ese tipo de cosas se espera que a ustedes se les ocurra en la prueba. Ya, volvamos a escribir lo que queremos, por eso yo les dije antes que la suma geométrica es súper importante. Escribámosla. 1 más R al cuadrado, está para que la anoten como una suma importante, hasta R a la n menos 1 es simplemente 1 menos R a la n
partido en 1 menos r. Esto que acabo de escribirles aquí se llama suma geométrica. Y yo tengo una muy parecida. Tengo r más r cuadrado más r a la 99. Entonces, como muy bien dijeron ahí, le voy a sumar 1 y le voy a restar un 1. A esta suma de aquí le puedo llamar geométrica. Por lo tanto, esto me va a dar la geométrica menos 1. Entonces, esto va a ser 1 menos r a la n partido en 1 menos r menos el 1. Donde, fíjense bien aquí, este numerito de acá corresponde al n menos 1. Si el n menos 1 es 99, entonces el n, mírenlo bien, este n vale 100. Por lo tanto, y ahora vamos a terminar, esto va a dar 1 menos el r vale 3 medios, lo tengo que elevar a la 100, y esto lo divido en 1 menos 3 medios, y a todo esto le resto 1. Y con lo cual terminamos el ejercicio y la clase del día de hoy. Claramente esto lo podemos simplificar, se los puedo dejar de tarea, pero lo importante es que se hayan dado cuenta de que uno manipula las expresiones que me dan para transformarlas a las fórmulas que ya conozco. ¿Bien? Y esto es muy usual en matemática. Uno aprende una cosa y de repente en el camino le aparecen otras parecidas. Entonces uno correlaciona esa información y manipula los objetos para convertirlos en aquellos que uno ya conoce. Entonces con esto voy a terminar la clase, voy a parar la grabación y me quedo algunos minutos para responderles sus dudas. Que tengan una bonita semana y recuerden que esta semana tienen prueba, ya, así que para que estén atentos.